Dice el dicho, o he escuchado el dicho que dice: cuando a Benja veas con traje, agárrate con el mensaje. Bueno, recordáis, hace 3 semanas estuve compartiendo con vosotros y estuve hablando de un tema. ¿Alguien recuerda el tema? No me voy a echar a llorar porque no haya nadie que se acuerde. Es algo que los predicadores estamos acostumbrados a que no se recuerde el mensaje. Y no sé si recordaréis que os dije que hasta pasado este año yo voy a tener ese mismo mensaje. No exactamente el mismo. Si no, lo grabaría y así te lo llevarías a casa y no haría falta que vinieras los domingos. Van a tener variantes, pero el mensaje va a ser más o menos idéntico. Va a ser muy parecido. De lo que quiero compartiros es de santidad. La palabra de Dios nos enseña que de una forma posicional, los hijos y las hijas de Dios, los redimidos por la sangre de Jesús, somos santos. Somos santos en potencia. La santidad de Dios fue vertida allí en la cruz del Calvario sobre nosotros los pecadores. Y nuestros pecados recayeron sobre la persona de Jesús de Nazaret. Así que hubo un intercambio, pecado por santidad. ¿Quién haría ese tipo de intercambio, verdad? Solo Dios es capaz de hacer un intercambio así, donde Jesús salió ampliamente perdiendo. Pero una cosa es la santidad posicional, una cosa es que seamos santos, y otra cosa es el curso de nuestras vidas. Una vez que yo soy santo, no me vale esa santidad. No me vale olvidarme de lo que esa santidad le costó a Jesús de Nazaret. Y debo de vivir en un proceso que se llama santificación. Y es por eso que me gustaría hacer un resumen rápido de hace 3 semanas, que será el mismo resumen que os daré la semana que viene, el mismo la siguiente y por siempre. Nos vamos a ir a la carta de Pablo, que Pablo le escribe a Tito. Un texto que hemos leído hace un momento. Y que dice así en el capítulo 2 de Tito, versículos 12 al 14. Dice: enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ya os dije que este no era un mensaje alentador, no era un mensaje de los que en muchas iglesias gusta escuchar. Ahora también os voy a decir una cosa: el día que yo, pastoreándoos, os empiece a lavar vuestros oídos, empiece con lisonjas, con palabras dulces, empiece a hablaros para que podáis relajaros espiritualmente, yo recomiendo que cambies de pastor, cambies de iglesia, búscate otra iglesia mejor, que seguro la encontrarás, donde haya un pastor que predique la palabra y predique sin pelos en la lengua de lo que Dios quiere para un pueblo que ha sido llamado a ser santo. Fíjate que lo primero que nos dice este texto es que debemos de renunciar a 2 cosas: a la impiedad y a los deseos mundanos. Y como es un resumen, voy a ir muy rápido. La impiedad es lo contrario a la misericordia. Jesús estuvo hablando en distintas ocasiones y recordarás, por ejemplo, cuando Jesús dijo que no le rehuses a aquel que te pide prestado. No se lo rehuses, dáselo, préstaselo, acepta el trato. Lo contrario a la impiedad es la misericordia, es el amor, es la generosidad, es el compartir sin esperar nada a cambio. Estamos hablando de una actitud y de un comportamiento, pero la palabra de Dios enseguida nos pide una segunda cosa, que son renunciar a los deseos mundanos. Y los deseos mundanos, ¿dónde se encuentran? ¿Sabes dónde están los deseos? Aquí en el campo de la mente, del entendimiento, el cerebro. Y sabemos perfectamente
No solamente por Romanos 12:2, que debemos de transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Sabemos también en Efesios 4:22-24 que dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, que está viciada conforme a los deseos engañosos, y habla de revestidos del nuevo hombre. Que nos renovemos en nuestra mente. Sabemos perfectamente la forma de hacerlo. No hay forma de renovar tu chola. No hay forma de renovar tu pensamiento. Si no es porque introduzcas pensamientos de Dios, porque la palabra de Dios esté latente en tu memoria. Algunos de vosotros no entendéis por qué razón nos empeñamos en todos los cursos de la iglesia en aprender un versículo por semana, y eso es tedioso y para algunos es pedir peras al olmo, ¿no? Pero yo estoy convencido que si te aprendes números de teléfono y direcciones de amistades y tantas cosas, puedes perfectamente esforzarte por conocer la palabra de Dios, ya que Jesús fue nuestro ejemplo, y no porque Jesús era Dios, sino porque Él vivió conforme a las leyes judías y sus papás le enseñaron la Biblia. Bueno, en aquel momento, el Antiguo Testamento, la Torá y los libros proféticos. Y esa es una de las misiones para nosotros los papás. Y es lo que estamos haciendo con nuestros niños y con los niños de otros, que gracias al Señor nos los dejan. Y es instruirlos en la palabra de Dios. Y eso, cuando mi mente es transformada, entonces mi comportamiento puede cambiar. Y fíjate que habla nuevamente de comportamiento. Dice, vivamos en este siglo, en este tiempo, sobria, justa y piadosamente. Y sigue diciendo el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Qué hermoso, ¿verdad? Es poder vivir cada día sin tener que llegar a los culticos, teniendo en cuenta que un día voy a ver a Dios, que un día Cristo va a venir, que mañana igual cuando me levanto en el cielo, estoy allí en su presencia, me levanto con Cristo. Qué hermoso es saber que la muerte es parte de la vida, porque la muerte no nos detiene. La muerte es simplemente un estadio, una transición, un cambio de vida, de una vida con un cuerpecito como el nuestro a una vida espiritual, pero donde podremos palpar y disfrutar de la nueva Jerusalén. Qué hermoso es poder vivir todos los días de nuestra vida con esa seguridad, con esa esperanza. Es decir, incluso puedo enfrentar la muerte y no pasa nada. O mejor dicho, pasa mucho. Y es que vas a estar muchísimo mejor. Pablo lo dijo, que prefería morir, pero que por amor a los escogidos quería seguir en la tierra. Prefería morir y estar con Cristo, ¿verdad? Y por último, versículo 14, esto es lo que estuve compartiendo hace 3 semanas. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para 2 cosas otra vez. 2 cosas nuevamente. Para redimirnos de la iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que Dios hizo a través de Jesús una doble obra, una redimirnos. ¿Recordáis alguno de los que estuvisteis hace 3 semanas? ¿Qué significa redimir? Perdonar. No es perdonar. No, tampoco es pagar ningún precio. ¿Cómo dijiste? No, tampoco es limpiar. No se enteraste de nada. Bueno, no importa, lo voy a repetir. Redimir significa sacar, rescatarnos de una esclavitud, cualquiera que sea, a cambio de un precio. Eso es lo que significa redimir, y lo puedes buscar en cualquier diccionario. Redimir es, acuérdate, sacar, es rescatarnos de la esclavitud. Y la Biblia nos dice cuál es nuestra esclavitud. ¿Cuál es la esclavitud del ser humano? El pecado nos esclaviza. Yo me acuerdo que un chalán una vez me dijo, no, pero si nosotros nos tomamos unas pastillitas, unas mezclas el fin de semana, ya está. No sé qué será de ese muchacho. Pero el pecado
trae esclavitud. Y hay tanta gente que va a morir y que ha muerto ya a causa de las drogas, de la heroína, de la cocaína, de las pastillitas, de los pegamentos, de los porritos, que son inofensivos, que no pasa nada. La María no tiene, no me refiero a ti, a eso que se fuman algunos. Algunos ateos, eso es lo que hacen para predecir la edad de la tierra, fumar marihuana. Así que Dios a través de Jesús vino para redimirnos, rescatarnos, sacarnos de la esclavitud del pecado, libertarnos, dice la Biblia, de toda esclavitud. La siguiente razón, y es en la que hoy quiero ahondar un poquito más que hace 3 semanas, fue para purificar a un pueblo escogido que se caracterizará por una cosa. Dice, celoso de buenas obras. ¿Sabes lo que significa celoso de buenas obras? Que necesitan hacer buenas obras. No que las hacen para conseguir el cielo como hacen los católicos. No que buscan cómo ayudar para ser vistos como hacían muchos hipócritas del Nuevo Testamento. Ellos vivían para ser vistos, aplaudidos, admirados. Como el pueblo de Dios debe de caracterizarse por anhelar, por no poder evitar hacer cosas buenas. Yo me acuerdo que una vez vino un señor, andábamos ahí en la Concordia y nos dice un vecino de Antonio Loida, qué buena obra hacen ustedes, como diciendo, qué buenos son ustedes. Y en ese momento a mí me dio un shock cerebral porque no es algo habitual recibir palabras así. Y yo le dije, miren, no tenemos nada de especial. No sabemos hacer otra cosa. Unos hacen el payaso, otros cantan. Hacemos lo que sabemos hacer. No nos ponga a arreglar zapatos porque, bueno, tampoco se me da muy mal, pero bueno. Vamos a buscar, por favor, un texto del Antiguo Testamento. Y posiblemente alguno, ir buscando, por favor, Levítico. Es muy fácil de encontrar. Está en los primeros 5 libros de la Biblia. Y más concretamente el tercero. Y mientras buscáis Levítico capítulo 20, versículo 26, es posible que tú ahora me puedas decir, bueno, Benja, sí, estás utilizando textos del Antiguo Testamento. Es algo que no nos concierne de una forma directa y de alguna forma tendría yo que darte la razón. El Antiguo Testamento nos enseña muchas cosas, pero no estamos bajo la ley mosaica. No y no. Aunque los adventistas del séptimo día se pasen la vida queriéndonoslo hacer creer. ¿Lo habéis encontrado todos? ¿Sí? Levítico 20, 26 dice, habéis pues de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo. Y dice, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y os he, escucha bien, apartado de los pueblos. Otra forma de decirlo sería, os he distinguido de los demás. Os he separado para que no os contaminéis. Es algo que vemos a través de infinidad de libros y de textos de la Biblia, que incluso Dios pide que se preserven de contaminaciones exteriores, no dejando que los hijitos se casaran con mujeres paganas, ni las hijitas se casaran con hombres paganos. Y hay momentos trágicos en la Biblia donde se pide que se separen. Con Esdras fue un momento realmente duro del pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento Pablo nos va a decir, no os unáis en yugo desigual, porque no hay relación entre Cristo y Belial. Porque no hay ninguna relación entre la luz y las tinieblas, no la hay. Quizás tú quieras, te gustaría encontrarla, pero no la hay, como yo le decía al profesor Enrique el otro día. Quizás a usted le gustaría que un día en el laboratorio surgiera la vida, pero no podrá ser nunca. Habéis pues de serme santos. ¿Le dijo Dios a quién? ¿A la iglesia del Señor de hoy? No. Le dijo al pueblo de Israel. Y hablamos del pueblo de Israel. Y exclusivamente del pueblo de Israel. Así que esta palabra quizás tú podrías decirme, bueno, Benja, esto no es exactamente así. Pero a mí me gustaría recordarte lo que Pablo dice al principio de la carta a los romanos. Dice a todos los que estáis en Roma. Y hace una separación, una división. Llamados a ser santos. No cualquier romano valía.
Y les está hablando una iglesia y les dice que son llamados a ser santos. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2, vuelve a decir lo mismo, los que estáis en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Eso es el Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Sabéis que la iglesia del Centro Cristiano Bethesda está en las Escrituras? ¿No lo sabíais? Pues acompañarme. Primera de Corintios, capítulo 1. Hoy me puse bien contento porque nunca pensé que nos encontraría ahí mismo. Estamos inscritos. Bueno, y cuando hablo de Centro Cristiano Bethesda, como hay hermanos que nos visitan, sabed que me estoy refiriendo a la iglesia universal, que la iglesia donde tú estás congregándote, le pasa exactamente igual, están inscritos aquí. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser tan santos, ¿con quiénes? Con el Centro Cristiano Bethesda, con Remar, con Cuerpo de Cristo, quiero decir, con la Iglesia Bautista, de aquí cerca del mercado, con algunos otros, con miles de iglesias en el planeta. Dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso nos incluye, ¿no? Nos incluye a nosotros, no invocamos a Cristo, lo hemos estado haciendo. Llamados a ser santos. San Pablo nos dice que no vale solo con llegar a Cristo, que no es suficiente con decir yo ya he sido salvado por la sangre del Cordero, me he bautizado y ahora ya puedo seguir haciendo las fechorías que hacía antes, puedo seguir mintiendo, puedo robar estos bolígrafos como decía Antonio Durán el otro día ahí en la empresa, puedo seguir haciendo cosas que total qué importancia tienen. Somos tan buenos con nosotros mismos, ¿verdad? Tan fácilmente justificamos cosas. Bueno, yo solo vendo unos gramos de coca. Bueno, total, yo solo me bebo tres copitas de nada. No te dicen el tamaño de la copa, pero son 3 copitas. Y no pierde el sentido. Sigo despierto, hasta conduzco. Ayúdanos. Volvemos otra vez para atrás, como hacen los cangrejos, aunque ellos están de lado, y nos vamos a Éxodo capítulo 19. Capítulo 19 del Éxodo. Y dice así, versículo 6. Y dice, vosotros me seréis, os espero, para no desvelar el secreto. La palabra de Dios es un secreto, es una joya, es una maravilla, es algo increíble. Como decía Isa, es un libro que está plagado de valores verdaderos, plagado de verdades absolutas, aunque eso les moleste mucho a los psicólogos y psiquiatras de nuestros tiempos y de todos los tiempos. Pero hay verdades absolutas, hay promesas preciosas, hay dirección, bueno, yo qué sé, tantas cosas. Éxodo 19:6, y vosotros me seréis un reino de, decidlo vosotros por favor, fuerte y claro, sacerdotes y gente santa. Así que en el pueblo de Dios no cabe cualquiera. En el ejército español, salvo que tenga los pies planos, bueno, eso antiguamente en mis tiempos, o que esté por debajo del 1,50 creo que era, o 1,60, todo el mundo entraba en el ejército español, todo el mundo valía hasta yo. Además yo fui cabo en el ejército. Valemos cualquiera en el ejército español, pero en el ejército de Dios solo vales si vives en santidad, si estás dispuesto a pagar el precio, un precio de risa comparando con el que Jesús pagó en la cruz, golpeado, ensangrentado, insultado, escupido, abofeteado, puesto una corona de espinas y finalmente lo clavaron y lo dejaron colgando de una cruz. Eso es un precio. Lo tuyo y lo mío es coser y cantar. Primera de Pedro, porque tú me podrás decir, Benja, otra vez estás con el Éxodo, con el Antiguo Testamento. Lo acabamos de cantar, mas vosotros sois linaje escogido. Primera de Pedro 2:9.
Linaje escogido. ¿Te puedes imaginar eso? Que Dios te ha escogido, que eres una pieza especial. Que el ser escogido significa que no eres cualquiera. Que eres tan valioso, que te ha buscado y te ha tomado para sí. Linaje escogido, real sacerdocio, te ha capacitado. Te ha capacitado para interceder, para hacer de sacerdote entre el mundo, para que Dios pueda reconciliarlos consigo mismo. Te ha hecho una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y te ha hecho un pueblo santo, te ha adquirido para que podamos ser, como vamos a ver ahora, de exclusiva posesión de Dios. No puede ser 3/4 de Dios y una partecita chiquita de Satanás. No puedes tener un corazón dividido al 90% para Dios y un 10% para ti. No puedes servir al Señor porque la palabra de Dios nos recuerda, Jesús dijo que ningún siervo podía servir a 2 señores, porque o amará a uno y aborrecerá al otro o viceversa. Así que en esta noche os dije que este era uno de los cultos que tú no tenías que haber venido. Si me hubieras llamado por teléfono yo te lo hubiera dicho. En Lucas capítulo 12, versículos 47 y 48 dice: a todo aquel a quien se le haya dado mucho, ¿qué pasará? Todos lo sabéis, yo lo sé. Mucho se le demandará. Si tú hoy te das cuenta, si escuchas la voz de Dios, si sientes la voz del Espíritu Santo en esta noche y te acusa de que no estás viviendo en santidad, un día vas a tener que dar cuenta por lo que hoy estás escuchando. Y no tanto porque lo diga yo, sino porque es la voz de Dios para tu vida. Vamos a ver un poquito de Antiguo Testamento, porque estas palabras ya no me las vas a discutir, no vas a tener ningún problema porque es tan hermoso lo que dice. Vamos a irnos a Éxodo, empezaremos con Éxodo 19:5. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Y hay una coletilla que yo no quiero olvidar. Una coletilla que a mí me parece que es un coletillón, que es una clave importante, que es algo que tenemos necesariamente en esta noche que remarcar. Dice, sobre todos los pueblos. ¿O no lo dice así tu versión? No sé qué versión estarás utilizando, pero algo parecido estará diciendo. Somos su especial tesoro. En otro lugar dice que somos como la niña de sus ojos. ¿Te imaginas? Querido auditorio, métete el dedo en el ojo por un segundo. Melissa, era una cuestión, no era real. No se estaba pidiendo realmente eso. Porque todos se os ha metido algún mosquito alguna vez y sabéis cuán molesto es, ¿verdad? El sacarse ahí cualquier cosita del ojo es una odisea. Pues así se siente Dios cuando alguien que está viviendo en santidad es maltratado, vejado, herido por alguien. Así que Dios tiene su protección sobre ti porque tú eres como la niña de sus ojos. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, último libro de la Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 nos dice que Dios te ha escogido. ¿Sabes cuántas veces dice la Biblia que te ha escogido? Que no eres cualquier cosa, que no eres uno del montón. Dice, bueno, millones y millones de seres humanos recibieron a Jesucristo en su corazón. Son de esos santos que el escritor a los hebreos nos va a estar narrando en el capítulo 12, versículo 1. Te ha escogido para ser un pueblo. Versículo 6, ¿lo habéis encontrado? 7:6, un pueblo especial. Y otra vez la coletilla, recordando que hay más pueblos, chicos. Tú no eres el único. Tú no eres la reina de Saba. No eres el huevo del mundo. Eres un pobre desgraciado mortal. Tú y yo. Pero Dios no nos trata así. No nos dice estas barbaridades que yo os estoy diciendo esta noche. Dice, te he escogido. Te he
he escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos de la tierra. Siempre esa comparativa entre los pueblos de la tierra y tú y yo. Deuteronomio capítulo 26. Solo hay que pasar unas hojas. Espero no cansaros mucho con el manejo de la Biblia, pero con las nuevas tecnologías, si no es en la iglesia, a ver dónde vamos a manejarnos en la Biblia. 26, 18 dice que somos de su exclusiva posesión. Exclusividad. Cuando tú eres un representante, a muchos representantes les exigen un compromiso de exclusividad. ¿Sabes lo que significa eso? Que si representan la casa Wurth, WRTH, una casa de bastante prestigio dentro de la herramienta industrial, te exigen que no representes ninguna otra marca. Es una de las condiciones. Quieren exclusividad, quieren que te centres en el trabajo y en la marca, quieren que seas bueno y que les rindas. Pues dice la palabra de Dios que tú y yo somos llamados a ser de exclusiva posesión. Y aquí cambia la coletilla, dice, para que guardes sus mandamientos. Deuteronomio capítulo 14, versículo 2. Os espero, solo hay que retroceder. 14:2. 9 páginas. O 10. Deuteronomio 14:2 dice que te ha escogido para que seas un pueblo que, decírmelo vosotros, santo. Eso dice. Un pueblo único. No te lo inventes, si no estás leyéndolo en la Biblia, no te lo inventes. Estamos hablando de santidad, sí, pero en este caso se nos está pidiendo ser un pueblo único. ¿Como cualquier otro pueblo? ¿Como cualquier otro pueblo? ¡No! De entre todos los pueblos. En esta noche, hasta aquí, simplemente estoy repasando lo de hace 3 semanas. Algunos estáis diciendo qué hermosas palabras, qué textos más bonitos. Son los mismos que hace 3 semanas. Espero que a principio de año ya lo sepas distinguir. En esta noche quiero hacerte unas preguntas antes de seguir con el mensaje. ¿Eres tú alguien que se desmarca de la gente de tu alrededor? ¿Eres distinto a tus vecinos? ¿Eres alguien que pasa a veces por un ignorante? ¿Porque eres cristiano y crees en la creación de Dios? Sí. Algunos compañeros dicen, eres tonto, chico. Venimos de Chita. Y tú lo único que le tienes que contestar es, de Chita vendrás tú, que de hecho te pareces a ella. Piensan a veces los demás que no tienes sentido del humor porque no te ríes de un chiste verde. ¿O te ríes con ellos? ¿Te ríes de los chistes discriminatorios? ¿O no te ríes y pasas por un tonto que no entendió el chiste? En el mejor de los casos. ¿Piensan a veces los de tu alrededor que eres un pelota? Porque cumples con los quehaceres más que los demás. Por ejemplo, en tu trabajo, en este verano, trato de ser leal con Dios en mi vida. Y lo digo de todo corazón. Cuando entiendo algo, trato de ponerlo en práctica. La palabra de Dios para mí no es un artículo simplemente que para predicar, sino para mi propia vivencia. Y sentí que debía de dar más en mi empresa. Debía de trabajar más y mejor. Y empecé a hacerlo y le dije a uno de mis jefes, he cambiado el chip. He entendido que tengo que estar más por la labor, cuenta conmigo. Claro, yo de mil amores dije, no, ¿qué rayo le pasó? Cumplía con mis deberes, pero lo justo, no hacía ni un ejercicio más. Lo que me decía el profesor. ¿Creen que los demás que tú eres una monjita o un santurrón? Y no tiene nada que ver con el turrón de Navidad. ¿Creen que eres una monjita o que eres un santurrón por tu forma de vestir? ¿O por tu forma de comportarte? ¿O por tu forma de hablar? Recuerdo una vez que una chica se rió estando yo hablando con ella. Y yo por un momento me quedé perplejo y dije, ¿qué es lo que te hizo gracia?
Y me dice, ¿cómo tú cambias los adjetivos? Cuando decían un taco, pues yo automáticamente, era algo automático, no tenía ni que pensarlo. Lo cambiaba por una palabra honesta, correcta. Te voy a decir una cosa, por si tú no lo sabes. Un cristiano es alguien que tiene personalidad. Un cristiano es alguien que está anclado en su fe y en sus creencias, en la palabra de Dios. Por eso no puede ser cristiano y desconocer la Biblia. No puede ser que solo leas la Biblia cuando estás en el culto. Un cristiano es alguien que sabe hacia dónde se dirige, que no le importa nadar a contracorriente. Un cristiano es es alguien que no sigue las modas de este mundo, cuando esas modas contravienen la palabra de Dios. Un cristiano, una cristiana es alguien que sabe cómo tiene que vestir. Y que aunque llegue la moda de que se vean los calzoncillos, y permíteme que lo repita una vez más porque me doy cuenta a veces que hay gente que no entendió la predicación. Entonces tengo que seguir hablando de lo mismo. Si la moda te dice que tienes que enseñar los calzoncillos o las bragas o qué sé qué, no puedes ser cristiano y vivir así. Un cristiano debe de saber renunciar. Lo estuvimos viendo hace un momentito con esos versículos de Tito que parecían que no tenían mayor importancia, ¿verdad? Pero debemos de renunciar a los deseos, a los deleites carnales. Un cristiano sabe cómo debe de comportarse con la comida y con la bebida, aunque los demás se emborrachen. Debe de saber lo que tiene que hacer. Un cristiano debe de reflejar en todo tiempo la imagen de Cristo en su vida. Vamos, por favor, nuevamente, retrocedemos en la Biblia. Éxodo 19. 19, versículo 5, quizás no hicimos énfasis en la clave de Éxodo 19. El versículo 5 del capítulo 19, ese versículo donde nos habla de que somos su especial tesoro, de que en otros que somos pueblo único, que somos de exclusiva posesión, que somos un pueblo especial, empieza diciendo unas palabras tremendamente importantes. Si diereis oído a mi voz, ¿y qué? Y guardaré mi pacto. Hemos visto ya antes que en uno de los textos ya mencionados habla de guardar los mandamientos. Ese es el pacto de Dios con el hombre, de una forma especial del pueblo de Israel. Y yo me pregunto, y para nosotros, para nuestra iglesita, ¿cuál es el pacto? ¿Habéis oído hablar del Nuevo Testamento? Testamento, pacto, significa lo mismo. Hay un nuevo pacto con la muerte de Jesús en la cruz. Un pacto de gracia, pero no de baratija. Un pacto de perdón, pero con exigencias. No vale cualquiera en las filas del reino de Dios. Si tú no estás dispuesto a morir a ti mismo, a cargar tu cruz cada día, tú no vales para este reino. No pierdas tu tiempo aquí en un día como hoy, que a lo mejor hay un buen partido de fútbol para los que nos gusta el fútbol. O puedes encontrar algún programa de estos de Telecinco que todos decimos que son inaguantables, pero todo el mundo los ve. Si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto. El pacto por excelencia Jesús lo resumió en 2 frases. Capítulo 22 de Mateo, versículos 37 al 39 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya no vale con no acostarte con tu vecina. Solo con mirar a una mujer y desearla en tu corazón, cometiste adulterio. Ese es el nuevo pacto. Funciona igual con las mujeres, hacia los hombres. Por si nuestra huella de identidad. ¿Sabes cuál es la característica más importante del DNI? Documento Nacional de Identidad.
es tu huella dactilar. ¿Sabes que no hay dos huellas dactilares en el mundo entero idénticas? Con la huella dactilar nos identifican. Con la huella dactilar pueden saber si has pagado el impuesto del coche. Solo con tu huella dactilar. Bueno, te podría decir, pueden saber casi más cosas de las que nosotros sabemos de nosotros mismos. No, pues nuestra huella de identidad debe ser conocer la voluntad de Dios. Pero no basta solo con conocerla, porque conocerla nos hace más culpables frente a Dios. Por eso en esta noche tú y yo somos más culpables que nunca, porque sabemos de la importancia de obedecer. Porque para vivir en santidad tú y yo debemos de obedecer esa palabra que conocemos y que en esta noche estamos escuchando. Nuestra huella de identidad es renunciar a los deseos mundanos. Nuestra huella de identidad es vivir una vida sobria, justa y piadosa, llena de perdón y de misericordia. Me pregunto cómo puede ser que entre hermanos en Cristo a veces no haya perdón de Dios. No que Dios no nos perdone. Perdone nuestro corazón. Ese perdón con el que un día Dios nos perdonó. ¿Por qué no nos podemos perdonar? ¿Por qué no nos perdonamos? No perdonamos a familia. ¿Por qué hay matrimonios divididos? ¿Por qué hay hijos que no les hablan a sus padres? Padres que se desentienden de los hijos. Nuestra esperanza de encontrarnos con Cristo solo puede estar fundada en una relación íntima con Cristo. Y esa relación íntima con Cristo solo se puede dar en dos vertientes: oración y palabra de Dios. Un cristiano debe ser alguien, como yo le dije al profesor Enrique, porque me hablaba de fundamentalismo, y yo le dije, yo soy un fundamentalista. Yo soy un fundamentalista. Yo creo que un cristiano no puede ser medio cristiano. Un cristiano es un extremista, es un reaccionario, es alguien que ve, entiende, comprende la gravedad del pecado y de las medias tintas. ¿Recuerdas lo que hizo Jesús en el templo? Episodio que, por cierto, el profesor Enrique conocía bien. Se hizo con no sé qué, un látigo, y volcó la mesa porque estaban utilizando una casa que debía ser casa de oración en un mercadillo. Y no es que esté mal el mercadillo de los sábados, pero ¿dónde está? No podemos ser cristianos de temporadas. No podemos ser cristianos para unas cosas sí, para otras no. Solo podemos ser cristianos cuando le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Vamos a leer en el profeta Isaías capítulo 52. Ahora ya es más difícil deciros por dónde se encuentra Isaías, pero está ahí dentro de la Biblia, por la mitad. Bueno, depende si más o menos, si tiene concordancia o no la tiene, si es una Biblia de estudio. Así que búscalo. Isaías 52, versículo 2. ¿Recordáis? Bueno, ya sé que no recordáis, no importa. Así como terminé la predicación de hace 3 semanas, con 2 palabras que yo creo que calaron hondo en nuestro corazón. Una, sacúdete del polvo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Y yo me pregunto, a día de hoy, han pasado 3 semanas desde entonces, ¿has conseguido sacudirte del polvo? ¿Has soltado tus ataduras? ¿Tus enganches? ¿Tu esclavitud? En esta noche quiero decirte que hay esperanza en el Señor. Porque aun cuando somos infieles, Dios es fiel. Y su amor por ti permanece inalterable. Aunque hayas vivido de espaldas a Dios, aunque hayas vivido olvidado u olvidando de tu necesidad de acercarte a Dios. En esta noche me gustaría que juntos leyéramos la carta a los Hebreos en el capítulo 12. Y si os dijera que estoy terminando, estaría mintiendo, así que no lo voy a decir. Hebreos 12. Ahora ya sabéis que aquí no criticamos a nadie por irse a casa, yo además lo puedo entender.
capítulo 12, y vamos a leer 2 versículos. Por tanto, Hebreos, al final de la Biblia, antes de Apocalipsis, antes de Santiago. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos. Y te recuerdo que en un capítulo antes, el escritor de Hebreos nos está hablando de héroes de la fe, hombres y mujeres que supieron llegar hasta el fin. Porque como a veces he predicado, no es tan importante cuándo empiezas, sino cómo terminas. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermosas palabras que nos recuerdan que Cristo pagó el precio completo en la cruz del Calvario y que está allí intercediendo por nosotros. Y quiero recordarte 2 cosas que quizás son la clave de este texto. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, que nos oprime, de esa tentación que está ahí perseverante. Pero dice, segundo, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Corramos, no te detengas, no te pares, porque retrocederás. Yo me acuerdo, he corrido 2 maratones, 2 veces recorrí 42 kilómetros, 250 metros, y en la primera carrera empecé corriendo y me metí en el grupo que pensabas llegar a meta en 4 horas. Y empecé corriendo con ellos. Y cuando iba por el kilómetro 5 aproximadamente, yo dije, estos mequetrefes van muy lentos. Empiezo a despegarme y les doy la del pulpo. Y empecé a correr más rápidamente, más rápidamente, más rápidamente. Y cuando llegaba por el kilómetro 35 miraba para atrás y los tenía ya al rebufo, que dicen los ciclistas. Miraba para atrás y cada vez estaban más cerca. Me pasé toda una carrera tan aciaga, tan dura, corriendo en solitario, viendo a gente que abandonaba. Pero lo menos motivador es que la inmensa mayoría me pasaba. Yo no recuerdo que en aquella carrera le pasara a nadie. Fue así de triste la carrera. Ya finalmente lo único que decía, Señor, dame la fuerza porque no las tengo para llegar a meta antes que estos que me persiguen endiabladamente. Yo no sé si fueron la ayuda del Señor o qué, pero llegué a meta y eso es lo que me valió. Desde aquella carrera aprendí una cosa. Aprendí lo que el autor de Hebreos se está refiriendo cuando dice corramos con paciencia, que no es un sprint la carrera cristiana, que no es que llegues a algo en particular, que no es ver los resultados de la ventana 414, ni ahora ni dentro de 10 años, que no es ver una iglesia llena hasta los topes. La carrera cristiana es serle fiel. Lo primero que importará es cómo viviste. ¿Sabes que un día, ante el trono de Dios, daremos cuenta de lo que hicimos con nuestra vida? No será un juicio de condenación. No lo es. Pero lo es de galardón. La pregunta es, ¿cómo podemos despojarnos del pecado que nos asedia? ¿Cómo lo haremos? Hace 3 semanas también os lo comenté. Una de las formas que la palabra de Dios nos enseña es huyendo. Huyendo.
Muchos cristianos piensan que es combatiendo al diablo. Es armándonos hasta las cejas. Pero sabes, Jesús en Mateo 26:41 les dijo algo tremendo a sus discípulos más cercanos. Les dijo una frase que estamos oyendo ahora en la interpretación que vamos a hacer el día 15, y que por cierto estáis todos invitados para invitar a otros. Hemos escuchado esas palabras de Jesús: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Qué bien nos sabemos algunos cristianos, ¿verdad? Esos textos. Qué fácil es excusarnos con nuestra debilidad. No, el Señor sabe que soy débil, pobrecito. Pero además de la oración, somos llamados a renunciar. ¿Recordáis? Tito, capítulo 2. Somos llamados a renunciar y alimentar nuestra mente con su palabra. Una de las cosas que me perdían y que todavía a veces, pues bueno, la ira así medio descontrolada, ¿sabe? Diego, que me está ayudando en las últimas reparaciones, sabe que las contrariedades mecánicas sacan lo peor de mí. Hace tiempo que yo decidí algo tan absurdo como orar por las reparaciones. He llegado hasta a orar por algún coche que se me resistía. No le he impuesto las manos, pero he orado: Señor, arréglalo tú, porque a mí se me han acabado ya las ideas. Y quiero decirte que desde que yo oro por las reparaciones, han cambiado las reparaciones. No soy un portento de tranquilidad, pero hay cambios. Y espero que un día sea una cuestión superada. Sirvo al Señor. Como todos sabéis, tengo muchos defectos, pero no me conformo con lo que soy hoy. Me ha tocado en más de una ocasión huir de conversaciones insanas, de parecer tonto. Nos ha tocado como matrimonio darle prioridad a nuestra fe frente a nuestras familias. Nos ha tocado huir, largarnos del lugar cuando se han hecho cosas incorrectas o se han visto cosas incorrectas. Hemos dejado a la familia, sí, lo hemos hecho. Aún así nos aprecian, no sé por qué. Yo quiero deciros en esta noche, una vez más quiero recordaros algo que todos sabéis. Estamos aproximadamente algo menos de un mes de las próximas Navidades. Una de las fiestas que a mí me aterran, junto con la noche de fin de año. Yo quiero decirte que no hay nada más poderoso que la oración. Ora antes de ir a una de esas reuniones familiares donde beberán, habrán conversaciones, vete tú a saber de qué tipo, habrán reacciones incómodas, habrán cosas que tú no deberás ni deberías de escuchar ni de ver. Ora antes de ir y sé firme. Vivir en santidad se está refiriendo a los 365 días de cada año, incluyendo la Navidad, incluyendo las cenas familiares, incluyendo toda esa cantidad de excesos que hay en estos tiempos. Mostremos a la familia y al mundo entero que Dios y las cuestiones concernidas con Dios son nuestra máxima prioridad. Despojémonos de las pasiones y de toda idolatría, dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 14. Huyamos de la idolatría. No hagas de tu familia un Dios. Apocalipsis 22, 12. Y ahora sí que estoy terminando. Dice: yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Has escuchado? Es algo que recordamos, que debemos de recordar cada día, pero que recordamos especialmente cuando tomamos la Santa Cena. Yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus obras. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay
Este es el versículo que te puede relajar. ¿Qué pasa si bebo 3 copas, Benja? Total, un pitillito, un porrito, de nada. ¿Qué pasa si voy con una minifalda hasta... ¿Qué importa si es una fiesta? Hay que pasarlo bien. Pues bien, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Qué guay. Puedes ir con la falda como quieras o sin ella. Porque no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero cuidadito, porque no te quedes solamente con la primera parte del versículo. Es como ese famoso versículo de Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Vaya bodrio. Pero no te olvides que más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hay como una cara y una cruz, ¿verdad? Como es Dios. Es amor, pero es justo. Y castigará el pecado. Aquí dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero los que no andan, qué chungos son los peros, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Beber más de la cuenta. Y no me preguntes cuánto es la cuenta. Hay preguntas que las odio. Dios sabe hasta dónde. Si no sabes cuál es la cuenta, si el Espíritu Santo no está revelado, si son 3 o 2 o 5, no tomes, no bebas. No enseñes los calzoncillos, hombre. Los que no andan conforme a la carne, ¿qué es andar en la carne? ¿Tendrá que bajar Dios para explicárnoslo? ¿O tú lo entiendes? Apocalipsis 22:14. Y por esto traje este tambor que le he robado a mi madre, temporalmente. Hoy volver allí. Jabón de Marsella. Me hubiera gustado que hubiera venido la caja suelta. Pero de aquí a unas semanas vamos a echar unos papelitos en un tambor parecido a este, de jabón. De jamón no, jabón, con B. El jamón ya te lo compras en Mercadona, que los hay baratos. Siempre pensando en la carne, por lo que veo. Es broma, es broma. Dice Apocalipsis 22:14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho a la vida, al árbol de la vida. Bienaventurados los que, ¿qué hacen? Los que lavan sus ropas. ¿Sabes? No es tan grave que tú no hayas vivido en santidad como el hecho de que ahora que lo estás escuchando y estás sintiendo como la voz del Espíritu Santo te está acusando, te vayas de aquí sin hacer nada. Quizás es tiempo de quitarte la ropa espiritual y la metas en la lavadora y le eches jabón. Marcos 13:13, Jesús dice, y seréis aborrecidos, malentendidos, se burlarán de ti, te abandonarán, te dejarán en la estacada, mentirán, te criticarán, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Me pregunto por qué en las iglesias evangélicas todo el mundo piensa que se va al cielo. Y yo estoy convencido que ni el 20% acabarán allí. Yo creo que podríamos darnos con un canto en los dientes si el 20% llega. Sé fiel hasta la muerte, Apocalipsis 2:10 dice, ¿y yo te daré qué? Lo habréis oído alguna vez en alguna canción. Yo te daré la corona de la vida. ¿Sabes? Y voy a terminar, de verdad, con un texto de Mateo capítulo 12. Todos recordaréis una escena en que Jesús está disertando, está predicando. Estaba siendo casi tan pesado como yo en esta noche. Estaba centrado en esa palabra que trasciende lo puramente físico y mental. Una palabra que es capaz de romper las ligaduras, los tuétanos, que es capaz de alcanzar el centro del corazón. Y ahí llegan su madre y sus hermanos. Y alguien de la cuadrilla se acerca a Jesús y le dice, Jesús, mira, ahí afuera está tu madre y tus hermanos.
Allí fuera están tu madre y tus hermanos y quieren hablar contigo. Recuerda, ¿verdad? Las palabras tan hermosas. Qué feliz haría eso a su madre y a sus hermanos. Jesús dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? ¿Te imaginas? María, la madre de Jesús. Menudo sinvergüenza mi hijo. ¿Cómo dice que quién es su madre, desgraciado? Soy yo. ¿Quién es mi madre y mis hermanos? ¿Qué pensarían los hermanos? Pero a Jesús no le preocupó mucho ofenderles. Y se quedó mirando a la gente. Y le dijo, todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Queridos hermanos y hermanas, dice la Biblia que no nos engañemos porque Dios no puede ser burlado en Gálatas 6. Porque lo que el hombre sembrar, eso segará. ¿Vives en santidad? ¿Estás renunciando a los deleites carnales? ¿Estás dispuesto a vivir al 100% para Cristo? ¿Estás dispuesto a dejar de lado aquellas pequeñas cositas que tan solo te produce alguna manchita en la vestidura real que hemos cantado antes? ¿Estás dispuesto a dejarlo todo? ¿A darlo todo para seguir a Jesús? Y si no es así, no vengas el domingo que viene, no vengas a los próximos cultos. Yo te dejo que te despidas y todo, y damos besitos y bocaditos en el pescuezo y te marchas y tan amigos. No pierdas tu tiempo cuando hay partidos de fútbol maravillosos, cuando hay programas del corazón hasta decir no más, hasta aburrir en la televisión, cuando hay discotecas que te lo puedes pasar chupi y ser el centro de admiración, de ser el mejor bailarín o bailarina, cuando puedes divertirte y seguro que vas a pasar menos frío que aquí. Bienaventurados, dice la palabra de Dios, los que lavan sus vestiduras. En tu mano está lavar tus vestiduras. Hoy, ¿sabes? La sangre de Jesús tiene una cualidad que ninguna otra sangre la tiene. La sangre de Jesús no debe de tener plaquetas. No la he analizado, pero no debe tener plaquetas. Las plaquetas son esa parte de la sangre que hace que la sangre se coagule. Y quiero decirte que la sangre de Jesús sigue brotando. Sigue siendo derramada por ti. La sangre de Jesús quiere limpiarte una vez más. Y si tú no eres cristiano, y en esta noche estás preguntándote, ¿yo qué hago aquí? ¿Y esto para qué? ¿Y qué me está contando este? Quiero decirte solamente una cosa. Un día, dice la Biblia que está establecido, que te mueras y al juicio. Ojalá, Hebreos 9:27, como dice Salva, ojalá no llegues tarde a tu cita, porque eso puede ser el desastre más grande que jamás puedas experimentar. Nos vamos a despedir con una canción.